Y creo que pues podemos empezar con Luis, porque bueno, hablamos del burnout y todo el mundo, aunque somos hispanoparlantes, ya tendemos a utilizar alguno de los anglicismos, es el desgaste emocional. Entonces me gustaría empezar con Luis. ¿Cuál es el término real que debemos utilizar? O términos, a lo mejor hay más de alguno para englobar, porque estoy seguro que no es solo una entidad. Y de ser así, perdón, ¿cuáles son las características? Porque muchas veces es que estoy cansado, estoy harto, tengo burnout y nos vamos de fin de semana y ya nos volvemos a reconectar. Entonces, realmente, ¿qué es ese desgaste emocional burnout y cómo lo catalogamos, Luis? Ah, a mí me parece que el burnout es un concepto americano, una palabra americana que redondea bien el desgaste laboral, el desgaste profesional y que de alguna manera pues ese anglicismo es bastante conocido, muy trajinado. A mí me parece, y estaba escuchando ahora en la presentación de cada uno de ustedes, algo que me parece muy interesante y que es lo que yo hoy quisiera puntualizar, y es que nosotros miramos desde aquí hacia afuera todo lo que está enfrente de nosotros. Digamos que nosotros somos participantes activos y espectadores de la patología alrededor de nosotros todo el tiempo. Desde que nos formaron como médicos, nos entrenaron para mirar el síntoma y construir síndromes y definir planes terapéuticos, establecer pronósticos y decir, wow, lo logramos, lo hicimos. Una vez más vencimos los problemas médicos, pero la gran pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿Con nosotros qué hay? ¿Qué está pasando con nosotros los médicos? ¿Qué estamos haciendo nosotros como sujetos, como personas, frente a toda esa responsabilidad que tenemos, no solamente con nuestro oficio, que es bastante grande? De hecho, el doctor Virgilio dice, seguimos dejando parte de nosotros puesta en el ejercicio de vincular la medicina con todos los actores que pueden colaborar. Eso me parece fantástico y suena a esa responsabilidad social que hemos tenido los médicos a lo largo de todos los tiempos de la historia de la medicina. Pero la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, ¿dónde ha estado? ¿Qué ha pasado? Nosotros los que estamos en la línea de trabajo, en la primera o segunda o tercera línea de trabajo, ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Cómo cuidamos nuestra vida? ¿Cómo cuidamos nuestra salud? ¿Cómo esta situación ha desbordado nuestro propio ejercicio profesional? Pero más allá de desbordar el ejercicio profesional, ¿cómo nos ha desbordado desde el punto de vista de nuestros afectos, de nuestras creencias, de nuestras necesidades personales? Y entonces, cuando miramos la proporción de pacientes, que es enorme, es avasalladora, contra la proporción de médicos, pues somos unos cuantos sosteniendo como Atlas el universo de la patología, además en un momento que nunca nadie esperó y que ninguno de nosotros tenía previsto que fuera a suceder. Yo recuerdo en los años 80 cuando nos enfrentamos al SIDA, que fue pavoroso y que fue aterrador, y decíamos, bueno, pero digamos que como que lo veíamos lejos. Aún hoy sigo pensando, revisando la vida de mis colegas y conociendo historias de médicos que llegaron a enfermar por COVID, eso lo veían lejos, llegaron a darse cuenta que estaban enfermos por COVID porque la saturación de oxígeno andaba en 50 o algo así. Y se dieron cuenta por eso y decían, oye, pero estás caminando, estás yendo al consultorio y tu saturación está en eso. ¿Por qué? Porque tienes COVID. Es decir, hasta donde nosotros los médicos tenemos una falsa percepción de ser invulnerables, de que no nos va a pasar nada, de que no nos ocurre nada, y resulta que uno de los trabajos colectivos, y por eso tengo tanto interés y tenía tanta emoción, emoción en el sentido más típico de la palabra, de estar en esta tertulia, porque creo que la tarea más importante es empezar nosotros a cuestionarnos como médicos qué estamos haciendo. ¿Qué pasa cuando yo voy al hospital? ¿Qué pasa cuando voy a la consulta y sé que mi vida está en un riesgo potencial porque me puedo contagiar con el virus? Entonces, cuando yo además de eso tengo que pensar en las necesidades de mis pacientes, en los requerimientos de mi oficio, en la responsabilidad que genera un oficio que pueda, en vista de las circunstancias de pandemia, pudiera no salir como yo espero, qué implicaciones legales, qué implicaciones terapéuticas, qué implicaciones profesionales y qué implicaciones para mi narcisismo. Y esto yo lo quiero enfatizar hoy. ¿Qué hay para mi narcisismo como médico el hecho de fracasar
frente a encontrarme con que se muere uno y se mueren dos y se mueren 10 y se mueren 100 y yo no puedo parar eso porque nosotros tenemos ese narcisoma elevado de decir yo juego un poco a ser como Dios. Esta frustración, y hablaríamos del primer elemento de desgaste emocional, esa frustración que vive el médico de no lograr, de no alcanzar su objetivo o sus objetivos laborales, es un golpe brutal a la concepción que tiene de sí mismo y a la idea sobrevalorada que nosotros los médicos tenemos de nosotros mismos. Ah, pero cuidado, tenemos esa idea sobrevalorada de nosotros mismos construida a partir de tener altísimos niveles de tolerancia a la frustración. Yo por lo menos recuerdo que fui educado y entrenado y capacitado en México desde mi pregrado hasta mi maestría, tolerando turnos larguísimos de 72 horas. No importa si usted no salió a desayunar, a cenar o a almorzar porque estaba en cirugía, esto todo se convierte en emoción, se convierte en parte de ese acervo, de esa riqueza de yo soy médico. Llega esta etapa de la vida y llega este momento y nos planteamos, oigan, y ese narcisismo suyo, esa versión que tiene de sí mismo respecto a que todo lo puede, hoy frente a esta pandemia, ¿dónde le ha quedado? ¿Qué impacto ha tenido eso en su economía emocional? ¿Qué impacto ha tenido eso en la versión que tiene ahora de sí mismo? Y más aún, ¿qué impacto tiene esta situación en torno a su familia cuando nosotros todos vamos a trabajar al ámbito hospitalario? A mí me pasó, doctor, tiene que ir a Cúcuta a valorar a unas personas que están en Cúcuta, están detenidas, y yo decía, en plena apertura de la pandemia, y si yo me voy y me contagio y regreso a casa y contagio a mi familia y acabo con mi familia en un momento, lo cual de hecho pasó a mucha gente. Entonces, ¿qué responsabilidades tengo yo? Y surge otro tema igualmente delicado que son esos dilemas éticos. ¿Debo? ¿No debo? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Estoy en capacidad de hacerlo? Y viene el otro elemento que nosotros no habíamos considerado nunca y que yo en verdad no me lo había pensado hasta ahora. Y es, ¿cuántos años tengo? ¿Qué edad tengo como para enfrentar esos hechos? Yo estoy en la primera línea de los potencialmente personas en condiciones de morirse por el virus. No soy un chicuelo, ya soy un hombre con una edad importante en mis espaldas, estoy en riesgo. Entonces, cuando uno mira la vida de uno versus la responsabilidad que tiene y las formas que ha adquirido y que sigue adquiriendo para enfrentar y contender con la vida, empieza a producir un desbalance bastante grande. Oiga, yo estaba preparado para una situación de este tipo, yo estaba preparado para contender con una pandemia de proporciones mundiales. Eso es inédito, inédito en nuestra historia, al menos yo lo pienso así, es inédito en nuestra historia. Nunca nos hemos enfrentado a un hecho, ni siquiera con el SIDA, de estas proporciones. Ahora bien, yo remato diciendo que nosotros como médicos tenemos una vida cuestionada por quién. Yo diría que en lo esencial por mi pareja, eventualmente por mis hijos, pero casi nunca por mí mismo. Yo solamente trabajo, produzco, creo, investigo y hago cosas. ¿Y qué hay con mi existencia? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Me quiero retirar de la medicina un día? ¿Debo de retirarme de la medicina un día? ¿Estaré en las condiciones idóneas, intelectuales, espirituales, emocionales, vocacionales para seguir trabajando? Estoy considerando eso, pero algo más serio todavía. Estamos hablando de salud. Y nosotros hablamos de salud física y salud mental. Y entonces viene una pregunta para nosotros y todos los demás. ¿Y cómo está nuestro bienestar? ¿Nosotros realmente estamos gozando de bienestar? Yo no hablo de felicidad porque para mí eso es efímero, eso es muy, muy volátil. Yo hablo de bienestar. ¿Tú cómo es que te das cuenta que estás bien? ¿Realmente estás bien? ¿Estás bien contigo? ¿Estás bien con los otros? ¿Estás bien en lo que haces y con quienes convives? ¿Cuáles son los equilibrios que estamos utilizando para asegurar que ese bienestar es posible, es viable, es factible? ¿Yo descanso? ¿Yo como bien? ¿Yo duermo bien? ¿Yo me distraigo de manera razonable y me doy mis espacios solo para mí? Porque hablando de lo que ustedes estaban comentando también, y no lo reprocho, sino al contrario, me doy cuenta de esta nueva realidad, es hoy para nadie el horario de trabajo es algo que pueda estar reglamentado.
dígame a qué horas, doctor, yo lo veo virtualmente, y te digo, oiga, pero un momento, si es que esto es sábado, hay pacientes que me mandan a las 6 de la mañana de un domingo información, y lo puedo ver, oiga, hoy es domingo, yo descanso, yo tengo derecho al descanso laboral, a desconectarme de todo. Esta virtualidad se ha convertido en un escenario nuevo para nuestra vida y para nuestra práctica profesional, que no solamente tiene implicaciones desde el punto de vista técnico, que no solamente tiene implicaciones desde el punto de vista laboral, sino tiene implicaciones desde el punto de vista personal. Mi tiempo, mi libertad, lo individual y lo familiar pareciera que está siendo golpeado y desplazado de una manera forzada, de una manera muy peligrosa, a perder esos espacios que otrora disfrutábamos en familia o nos obligaban a disfrutar en familia. Oye, viejo, ¿y si vamos a almorzar hoy, el fin de semana, con la abuela, con la tía, con la prima? Vieja, espérame, es que tengo un congreso, espérame, estoy organizando una presentación, tengo un webinar el martes a las 6 de la... Espérame, espérame un poquito, termino la tarea y yo te cuento luego. Esto está violentando nuestra individualidad, está violentando las relaciones con nuestra familia, y entonces lo personal y lo profesional se imbricó. Ya no tenemos una clara diferencia o una observación estricta de esos límites, de dónde va lo profesional, dónde va lo personal, dónde va su vida laboral y dónde va su vida personal. Y entonces viene otro tema más grave para completar esta pildorota peligrosa, y es, ¿y lo interpersonal y lo social cómo está? Pues yo tengo grandes amigos, pero debo reconocer que la pandemia me distanció, y fue uno de los graves daños. Tal vez es el cobro más grande de la pandemia y no nos hemos dado cuenta todavía ni lo hemos medido, el impacto que ha tenido sobre nuestras relaciones interpersonales entre nosotros como médicos. No se diga a la familia. La familia entró en la crisis más grave que yo haya visto en los últimos 100 años, descrita por autores y lo que yo he investigado y sabido. Entonces, ¿cómo están nuestras relaciones interpersonales? ¿No? Que fíjate que a fulanito le dio tal cosa, a fulanito se demenció y estuvo hospitalizado, y entonces, oye, pero si es mi gran amigo, es mi gran compañero, pero no lo puedo ir a ver, pero no lo puedo saludar, pero no puedo compartir con él todavía. Eso, fíjate, Luis, creo que es súper importante, porque, digo, a mí me sucedido normalmente, habiendo regresado a México después de estar mucho tiempo fuera, los amigos de la preparatoria, entonces se tienden a juntar, y cada tanto, pues cada 2 o 3 meses trataba de ir a otra ciudad, y eso ya no se da. Entonces al principio empezamos con muchas ganas con el Zoom, y alguien daba alguna charla y estábamos con una copa de vino, y luego se perdió, ¿no? Un poco como decía Eduardo, estamos en el Zoom, que esa es la ventaja de este formato, que no acaba siendo un Zoom porque esto no es en vivo. Y después la gente lo puede ver en píldoras de 15 minutos, ¿no? O todo de un jalón, como queramos, ¿no? Eduardo, creo que, a ver, siendo realistas, y es que Luis nos abrió un abanico de cosas, pero en alguna de ellas, digamos, en tu práctica profesional, ¿cuáles son las manifestaciones, si ves, de un desgaste del equipo, de tu equipo humano? Y en otras cosas es cómo lo resuelves, tienes alguien psicólogo que lo esté manejando con ellos, porque siempre hay, ya lo tengo yo visto acá, es que la secretaria ya últimamente casi no grita, ladra, ¿no? El otro siempre está de mal humor. Entonces, no sé en tu práctica diaria cómo lo estás viendo y cómo lo manejas, ¿no, Eduardo? Sí, pues mira, yo creo que las cosas pues van a ser diferentes dependiendo del tamaño de la institución. En instituciones grandes creo que va a ser más difícil de manejar. Mi práctica es una práctica individual, relativamente pequeña. En nuestro centro de cirugía operan 4 oftalmólogos. Y sí, desde el comienzo tratamos de ver la forma de apoyarnos en la parte anímica, estando pendientes de todas las personas. Hubo pues colaboradores que se enfermaron, afortunadamente ninguno de ellos de gravedad, pero siempre ellos se sintieron apoyados. Sabían que nadie iba a perder su trabajo por no presentarse a trabajar, que eso es uno de los frenos para detener la pandemia, ¿no? La gente oculta la enfermedad como que fuera, no sé, una enfermedad vergonzosa en muchos casos.
aplicamos también estos, algunos, al inicio traté de prepararme un poco, de leer un poco. Había un consejo que daba un médico americano sobre los amigos de batalla, es el body battle, que en el ejército americano recomiendan o forman entre los marines vínculos estrechos por parejas para que, digamos, siempre tengas a alguien en quien tengas mucha confianza, y tratamos de, pues yo buscarlo, y afortunadamente lo encontré en mi familia y entre mis colegas. Pero en la oftalmología tiene la ventaja dentro de todo, que puedes más o menos estructurarte. Paramos, claro, la parte, el impacto de no poder ejercer y no saber hasta cuándo y hasta dónde, siempre fue un golpe muy fuerte, que lo pudimos obviar bastante rápidamente, ¿no? Y ahora estamos enfrentando, al menos aquí, en buena parte, una apertura del distanciamiento y las medidas de cuidado biológico, pero también hay otros problemas, los problemas económicos, la recesión, el desempleo y el narcotráfico, la delincuencia, un nivel de violencia que no se ha visto nunca. Y creo que eso está ocurriendo en toda Latinoamérica. Veía unas noticias recientes de Brasil, pero eso no es solamente de Brasil, eso está ocurriendo aquí, está ocurriendo, los sicariatos se han triplicado, cuadruplicado, una descomposición moral que no es solamente por el tema de la deficiencia o la falta de la economía, ¿no? Yo creo que eso va a generar, decían, los locos años 20 fueron en buena parte una consecuencia de la gripe española. Creo que, no sé si psicológicamente debamos prepararnos también para una etapa que se venga de desenfreno o frenesí.